A nuestro alrededor, constantemente hay fuerzas invisibles que lo moldean todo, desde lo más pequeño a lo más espectacular. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno con una de las más importantes de todas, la fuerza eléctrica. Para empezar, pensemos en esto, que es un auténtico enigma, un rayo que salta a través del aire, del vacío, una demostración de poder que te deja sin palabras. Pero ¿cómo lo hace? Venga, pues esa es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis de hoy. Vale, pues vamos a sumergirnos en esto. La idea de que una fuerza pueda actuar a distancia, eso fue un rompecabezas para los científicos durante siglos. Es que piénsalo, no hay cuerdas, no hay contacto, pero aún así algo empuja o atrae. ¿Cómo es posible? Y aquí es donde entra en escena nuestro protagonista, Charles Coulomb. Él, con un aparato súper ingenioso, una balanza de torsión, se propuso hacer visible lo invisible. Su objetivo era muy claro: medir, cuantificar esta misteriosa interacción entre las cargas eléctricas. Pero es que Coulomb no se quedó solo en observar la fuerza, no, fue más allá. Descubrió el código matemático que la rige, encontró una relación súper precisa, una ley que de repente nos permitía predecir cómo se iban a comportar las cargas. Y esta es la clave de todo. A ver, directamente proporcional es fácil. Si pones más carga, tienes más fuerza. Punto. Pero lo de inversamente proporcional al cuadrado, eso significa que al alejar las cargas, la fuerza no disminuye un poco, no, se desploma. Cae muy rápido. Y lo más curioso es que esta regla de la distancia al cuadrado la vemos por todas partes en física. La gravedad funciona igual, hasta la intensidad de la luz de una bombilla. La distancia lo es todo. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. Es el principio básico. Se ve clarísimo cómo la fuerza, la F, empuja o atrae a las cargas. Dos cargas iguales, como dos positivas, se repelen, se quieren lejos la una de la otra. Pero a una positiva y una negativa se atraen. O sea que el punto crucial es este. Para usar la fórmula necesitamos saber dos cosas. Primero, cuánta carga hay, que se mide en una unidad llamada coulombio. Y segundo, necesitamos la constante de Coulombio, que es como un número de ajuste universal que nos dice cómo de intensa es esta fuerza en nuestro universo. Y para que nos hagamos una idea de la escala, un solo coulombio es una cantidad de carga brutal. Es una auténtica barbaridad. Equivale a más de 6 trillones de electrones. Es tan grande que en la vida real casi siempre trabajamos con millonésimas de coulombio, con microcoulombios. Venga, y ahora vamos a lo práctico, porque la belleza de la ley de Coulomb no es solo que describa algo, no, es que nos permite predecir. Podemos usarla para calcular con una precisión increíble la fuerza que va a haber entre cargas. Lo que mola de esta diapositiva es cómo nos enseña a resolver un problema un poco más complicado. Fijaos, primero calculamos la fuerza entre la carga 1 y la 3, luego entre la 2 y la 3, y como resulta que las dos fuerzas van en la misma dirección, pues nada, se suman y ya está. Es un método súper lógico y ordenado. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta todavía más profunda. Las cargas no se están tocando. Entonces, ¿cómo es posible que una sepa que la otra está ahí para sentir su fuerza a través del espacio completamente vacío? Y aquí tenemos el siguiente gran misterio. Ya no estamos midiendo la fuerza, ahora queremos entender el mecanismo que la transmite. Y la pregunta es directa. Si es invisible, ¿qué pruebas tenemos de que realmente existe? Pues la respuesta es una idea absolutamente genial, el campo eléctrico. A ver, imaginemos que una carga es como una hoguera. No hace falta que toques el fuego para sentir su calor, ¿verdad? El calor se irradia y crea una zona de influencia a su alrededor. Pues el campo eléctrico es exactamente eso, una alteración invisible del espacio que transmite la fuerza eléctrica. Entonces, la siguiente pregunta es obvia. Si este campo existe, ¿podemos hacer un mapa? ¿Podemos dibujarlo? Pues la física desarrolló una forma súper ingeniosa de dibujar lo que no podemos ver, de hacer tangible esta estructura invisible. Aquí vemos las dos formas de hacerlo. Por un lado, podemos dibujar flechitas, vectores, que nos dicen en cada punto hacia dónde apunta el campo y con qué fuerza. O, y esto es mucho más visual, podemos unir todas esas flechas para revelar el patrón general, lo que llamamos las líneas de fuerza. Y para dibujar estos mapas, bien, solo hay que seguir unas pocas reglas de oro. La primera, las líneas siempre salen de las cargas positivas y mueren en las negativas. La segunda, y esto es clave, nunca se cruzan. Y la tercera, si las líneas están muy apretadas, muy juntas, significa que ahí el campo es súper intenso. Y fijaos en el resultado. Es una pasada. Cuando aplicas estas reglas, de repente aparecen estas estructuras ocultas que son preciosas. Lo que vemos aquí es un dipolo eléctrico, y sus líneas de campo fluyen con una elegancia increíble desde la carga positiva a la negativa, creando un patrón perfecto. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos a la pregunta del principio.
El rayo puede saltar precisamente por esto, porque se acumula una cantidad de carga bestial en las nubes y eso crea un campo eléctrico potentísimo, brutal, entre la nube y la Tierra. Y es a través de ese campo por donde fluye toda la electricidad. Hasta ahora hemos visto qué pasa con las cargas cuando están quietas, cómo crean fuerzas y campos. Pero claro, el universo no es estático. Así que la pregunta que se queda en el aire es, ¿qué fenómeno completamente nuevo surge cuando estas cargas y sus campos se ponen en movimiento? Pero esa es otra historia.